No se alcanza la iluminación fantaseando con la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Carl Jung. Hay una etapa de la vida en la que el caos no termina de repente. Simplemente deja de encontrarte en el mismo lugar. Me di cuenta de eso una noche completamente común. Estaba solo en la cocina, casi a las 2 de la madrugada, bebiendo agua a oscuras, cuando comprendí algo extraño. Llevaba días sin intentar convencer a nadie de que se quedara. No revisaba obsesivamente si había recibido una respuesta. No ensayaba conversaciones imaginarias. No necesitaba demostrar que tenía razón para poder dormir. No había sucedido nada extraordinario. Pero algo dentro de mí ya no estaba disponible para el mismo sufrimiento. Y quizá esa sea la parte que nadie percibe cuando la vida empieza a cambiar. ¿Cuántas veces llamaste amor a lo que en realidad era miedo al abandono? ¿Cuántas decisiones tomaste únicamente para no decepcionar a alguien? ¿Y cuántas veces creíste que estabas esperando que tu vida mejorara cuando, en realidad, estabas esperando que alguien finalmente confirmara que tenías valor? Jung escribió: "No hay nacimiento de la conciencia sin dolor". Y quizás sea precisamente por eso que algunos cambios llegan disfrazados de pérdida. La relación termina. Ciertas amistades se vuelven silenciosas. Aquello que antes parecía indispensable pierde importancia. Ya no puedes fingir entusiasmo por lugares donde tienes que representar una versión aceptable de ti mismo. Por fuera, parece que perdiste algo. Por dentro, sin embargo, una antigua estructura está dejando de gobernar tus decisiones. Es en este punto donde la idea junguiana de individuación se vuelve incómodamente personal. No se trata de convertirte en alguien extraordinario, sino de dejar de organizar tu propia existencia alrededor de la aprobación, los complejos y las partes de ti que aprendiste a esconder. El material que inspira este guión parte precisamente de esa transición entre el conflicto interno, la disolución de antiguos patrones y una vida que comienza a tomar otra dirección. Si estás pasando por esto en silencio, te vas a reconocer aquí, porque quizá eso que estás llamando "por fin todo empieza a salir bien" comenzó mucho antes de que apareciera la primera oportunidad. Comenzó cuando ciertas cosas todavía podían regresar a tu vida, y te diste cuenta de que ya no querías regresar con ellas. Durante mucho tiempo pensé que dejar de luchar significaba perder. Así que insistía. En personas que respondían a mi presencia con ausencia. En trabajos donde tenía que demostrar todos los días que merecía estar ahí. En conversaciones que emocionalmente habían terminado mucho antes de que terminaran de verdad. Llamaba a eso persistencia porque admitir su verdadero nombre habría sido demasiado doloroso. Miedo. Miedo de aceptar que algunas cosas no eran difíciles porque necesitara esforzarme más. Eran difíciles porque una parte de mí las necesitaba para seguir sosteniendo una vieja identidad. Aquí es donde Jung se vuelve incómodo. En el material que inspira esta reflexión existe una distinción importante entre el ego que intenta controlar la vida y el self, entendido desde la perspectiva junguiana como una totalidad psíquica más amplia. Mientras el ego intenta abrir puertas a la fuerza, anticipar resultados y convertir la existencia en una estrategia, algo más profundo puede estar señalando hacia otra dirección. Y esto aparece en las cosas más cotidianas. Es cuando alguien tarda 4 horas en responder y tú pasas esas 4 horas intentando descubrir qué hiciste mal. Cuando tu jefe hace una crítica y en lugar de escuchar una crítica, tu cuerpo escucha: "No eres suficiente". Cuando una relación termina y no sufres únicamente por la persona que perdiste, sufres porque el rechazo parece confirmar alguna antigua sospecha sobre quién eres. La vida sucede en el presente, pero con frecuencia reaccionamos ante ella desde heridas mucho más antiguas. Jung llamó complejos a estas organizaciones psíquicas cargadas de emoción, vinculadas con experiencias, imágenes y recuerdos que pueden adquirir una autonomía relativa.
Y quizá una de las experiencias más extrañas de la madurez sea descubrir que no todas las decisiones que parecían mías nacieron realmente de una elección libre. Algunas surgieron del miedo al abandono, otras de la necesidad de aprobación, otras de esa vergüenza silenciosa de creer que, si yo no fuera útil, interesante, fuerte o necesario, nadie tendría motivos para quedarse. Hay una especie de documento íntimo que podría haber escrito en aquella época. Decía que estaba luchando por mis sueños, pero muchas veces solo intentaba impedir que mis antiguos miedos se hicieran realidad. No quería únicamente ser amado. Quería demostrar que no era alguien a quien se pudiera abandonar. No quería únicamente triunfar. Necesitaba demostrar que no era inferior. Y mientras llamaba a eso ambición, amor o persistencia, una parte invisible de mí seguía eligiendo batallas en las que pudiera revivir exactamente aquello que decía querer superar. Esta comprensión cambia algo, no inmediatamente por fuera. Primero, cambia el segundo anterior a la reacción. Llega el mensaje y sientes ansiedad, pero no respondes impulsivamente. Alguien se aleja y tu primer impulso sigue siendo correr detrás de esa persona, pero ahora percibes ese impulso. Aparece una oportunidad y esa voz conocida dice: no estás listo. Solo que esta vez reconoces desde dónde está hablando. Es algo pequeño, casi decepcionante, pero quizá así es como una vida empieza a salir bien. No porque el universo finalmente obedezca a tus deseos, sino porque tú dejas de obedecer automáticamente a tus propios complejos. El texto base describe precisamente esta transición. Cuando la carga de esos patrones pierde fuerza, la persona deja de responder al presente exclusivamente a través de las heridas del pasado, y entonces sucede algo que parece suerte. Eliges diferente. Como consecuencia, empiezas a obtener resultados diferentes. La relación que antes habría consumido 2 años de tu vida termina en 2 meses. La humillación que antes habrías tolerado para ser aceptado empieza a parecer demasiado cara. Ya no necesitas ganar determinadas discusiones. Algunas personas salen de tu vida porque la versión de ti que permitía ciertas dinámicas simplemente ya no está disponible. Quizá por eso este capítulo sea tan difícil de reconocer. Porque antes de sentir que todo empezó a salir bien, simplemente te das cuenta de que ya no puedes seguir haciendo que todo salga mal de la misma manera. Y esa diferencia parece pequeña hasta que descubres cuánto de tu antigua vida dependía exactamente de tu disposición a abandonarte a ti mismo. Antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez decidiste, estando sobrio, que no ibas a buscar más a cierta persona? Y aún así, unas horas después, ¿ya le estabas escribiendo de nuevo? Lo peor no es extrañarla. Es darte cuenta de que ya no confías en tu propia palabra. Esto pasa porque el impulso nunca llega como debilidad. Llega como un motivo lógico, justo en el momento en que tu guardia está más baja. Pero esto se puede resolver. Creamos una herramienta para ayudarte con esto. Se llama protocolo antirrecaída. Actúa en un área específica de tu cerebro que hace que puedas resistir los impulsos de forma natural y en poco tiempo. Con este protocolo no tienes que dejar de sentirlo. Solo tienes que dejar de obedecerlo. No hace falta fuerza de voluntad. Es un protocolo práctico, que funciona incluso si ya recaíste antes. Para saber más, haz clic en el primer comentario fijado debajo de este video o escanea el código QR que está en pantalla ahora. Ahora, volvemos al contenido. El problema de repetir un patrón es que, mientras estamos dentro de él, nunca parece una repetición. Parece mala suerte. Parece, siempre encuentro a la persona equivocada. Parece, nadie reconoce mi esfuerzo. Parece que alguna fuerza extraña te eligió precisamente a ti para poner la misma decepción en envolturas diferentes.
A mí también me tomó tiempo darme cuenta de eso. Cambiaban los nombres, los lugares, las circunstancias. Pero había algo inquietantemente familiar en el resultado. Me acercaba a quienes necesitaban ser convencidos. Intentaba impresionar a quienes difícilmente mostraban aprobación. Permanecía donde recibía poco y, después, me resentía por recibir tan poco. El escenario cambiaba. Mi herida seguía eligiendo al elenco. Aquí es donde la idea junguiana de los complejos deja de parecer teoría y comienza a invadir la vida cotidiana. En el material que inspira este guión, el complejo aparece como una organización de recuerdos, imágenes y emociones alrededor de un núcleo afectivo, capaz de interferir silenciosamente en la manera en que interpretamos a las personas, las oportunidades y nuestras decisiones. Imagina a alguien que creció sintiendo que tenía que ganarse la atención. Años después, esa persona conoce a alguien disponible, claro, interesado. Extrañamente, no siente intensidad, pero aparece otra persona, ambigua, distante, impredecible. Ahora el cuerpo despierta. Piensa en esa persona antes de dormir. Analiza mensajes. Siente ansiedad. Y llama química a todo eso. Quizá exista deseo, claro, pero también puede existir reconocimiento, no un reconocimiento consciente, un reconocimiento emocional. El cuerpo volvió a encontrar una situación conocida. Tengo que conquistar aquello que no me dan espontáneamente. Y entonces, una vieja herida se viste de amor. Lo mismo sucede en el trabajo. Puedes soportar un ambiente que nunca reconoce tu valor porque hay algo extrañamente familiar en tener que demostrar que mereces ocupar un lugar. Puedes abandonar un proyecto justo cuando empieza a crecer porque ser visto despierta un nivel de exposición que permanecer pequeño nunca te exigió. Después decimos, no era el momento. A veces no lo era, otras veces fuimos nosotros quienes retrocedimos sin darnos cuenta. Existe una crueldad silenciosa en descubrir que algunas de las puertas que encontré cerradas no fueron cerradas por el destino. Yo mismo dejé de tocar algunas porque tenía miedo de que se abrieran. En otras, seguí tocando precisamente porque sabía, en algún lugar profundo, que nunca se abrirían. Lo imposible me protegía de algo que lo posible exigiría de mí. Asumir la responsabilidad por la persona en la que podría convertirme. Esta es una de las partes más incómodas del autoconocimiento, porque mientras todo sea culpa de la mala suerte, todavía podemos esperar que el mundo cambie. Cuando reconocemos el patrón, parte de la responsabilidad vuelve a nuestras manos. Eso no significa culpar a quien fue herido por lo que otros le hicieron. Significa comprender que una experiencia del pasado puede seguir organizando nuestras decisiones mucho después de que el peligro original haya desaparecido. El texto base toca precisamente este punto al mostrar cómo los antiguos complejos pueden hacer que interpretemos el presente a través de las heridas del pasado. Cuando esa carga comienza a perder autoridad, surge un pequeño espacio entre sentir algo y obedecer ese sentimiento. Es en ese espacio donde algo comienza a cambiar. Todavía sientes ganas de mandar el mensaje, pero no lo mandas. Todavía sientes miedo de decir que no, pero lo dices. Todavía sientes culpa cuando estableces un límite y notas que alguien se siente decepcionado, pero soportas esa culpa sin regresar corriendo para deshacer el límite. Nada de esto parece grandioso. Nadie pone música épica cuando decides no responder por quinta vez a alguien que solo aparece cuando se siente solo. Pero quizá deberían hacerlo, porque ahí está ocurriendo un cambio brutal. Aquello que antes te controlaba ahora puede ser observado por ti. Y cuando un patrón puede ser observado, ya no consigue esconderse tan fácilmente bajo nombres bonitos como destino, amor, lealtad o mala suerte. Quizá todavía no esté saliendo todo bien, pero algo decisivo ya ocurrió. Empezaste a reconocer aquello que hacía que todo saliera mal.
Existe un tipo de abandono que casi nadie percibe porque tú sigues estando físicamente presente. Sonríes cuando en realidad querías decir que aquello te lastimó. Aceptas para no parecer una persona difícil. Pides disculpas por poner un límite. Minimizas un logro para no incomodar a alguien. Y cuando finalmente te quedas solo, sientes un cansancio extraño, como si hubieras pasado todo el día interpretando una versión de ti mismo. Conozco ese cansancio. Durante mucho tiempo pensé que la madurez significaba controlar ciertas partes de mí. La ira tenía que desaparecer. La ambición debía ser discreta. El deseo de reconocimiento era vergonzoso. Yo quería ser esa persona comprensiva que nunca incomodaba a nadie, solo que no me daba cuenta del precio. Cuanto más aceptable intentaba parecer, más partes de mí eran empujadas hacia aquello que Jung llamó la sombra. El material que inspira este guión explora precisamente este movimiento. No proyectamos en los demás únicamente las características que condenamos. También podemos proyectar fuerza, valentía, brillo y potencial que no conseguimos reconocer como propios. El texto llama la atención sobre esta dimensión positiva de la sombra, aquello que admiramos intensamente en los demás porque todavía no conseguimos asumirlo en nosotros mismos. Por eso algunas personas nos perturban tanto. Ves a alguien decir no sin dar explicaciones y piensas, ¡qué arrogancia! Pero quizá haya una parte de ti cansada de decir sí. Te molesta a alguien que ocupa su espacio, habla con seguridad, cobra por su propio trabajo y muestra lo que ha conseguido. Quizá sea vanidad, pero quizá tu irritación esconda una pregunta más dolorosa. ¿Por qué yo nunca me permití hacer eso? La sombra no siempre contiene un monstruo. A veces contiene a una persona que tuviste que amputar de ti mismo para seguir siendo amado. Pasé años llamando humildad a lo que muchas veces era miedo de ser visto. Llamé bondad a mi incapacidad para confrontar. Llamé paciencia al miedo de irme. Y quizá mi mayor traición no haya sido aquello que hice conscientemente contra mí mismo, sino todas las veces que me di cuenta de lo que quería e inmediatamente intenté averiguar si eso incomodaría a alguien. Es ahí donde retirar una proyección se convierte en algo profundamente cotidiano. Dejas de pasar noches pensando en la persona que envidias y empiezas a preguntarte qué es exactamente lo que esa persona se permite hacer que tú te has prohibido a ti mismo. Dejas de convertir a cada adversario en un villano. Dejas de depositar toda la valentía en tus ídolos y toda la crueldad en tus enemigos. En el texto base, esta retirada de las proyecciones se describe como una recuperación de energía psíquica. Aquello que estaba emocionalmente atrapado en el juicio, la comparación o la idealización comienza a regresar a tu propia vida. Y quizás sea aquí donde todo empieza a salir bien, adquiere otro significado. No te volviste más poderoso porque aprendiste a controlar a los demás. Te volviste menos controlable porque empezaste a reconocer aquello que ocultabas de ti mismo. Todavía puedes sentir culpa al establecer un límite. La diferencia es que ahora no abandonas ese límite para aliviar la culpa. Todavía puedes desear aprobación, solo que ya no negocias tu propia dignidad para conseguirla. Y cuando dejas de abandonarte a ti mismo para evitar que los demás te abandonen, sucede algo extraño. Algunas personas realmente se van, pero por primera vez, tú permaneces. Después de que algunas cosas cambian dentro de ti, llega una etapa extraña. El mundo exterior parece comenzar a responder. No estoy hablando de esa fantasía reconfortante de pensar en algo y esperar que el universo te lo entregue en la puerta de tu casa. Estoy hablando de acontecimientos mucho más sutiles. Finalmente decides dejar un trabajo que te asfixia y días después conoces a alguien que menciona una oportunidad que jamás habrías buscado. Pasas meses pensando en cambiar de rumbo y una conversación aparentemente trivial pone frente a ti exactamente la pregunta que estabas evitando.
Recuerdas a alguien después de años y, esa misma semana, esa persona reaparece. ¿Coincidencia? Tal vez. Jung se interesaba precisamente por acontecimientos como estos y utilizó el concepto de sincronicidad para reflexionar sobre coincidencias conectadas, no por una relación evidente de causa y efecto, sino por el significado psicológico que tienen para quien las experimenta. Sin embargo, hay una parte de esta idea que me interesa mucho más que creer que el universo está enviando señales. Tal vez algunas oportunidades siempre estuvieron a nuestro alrededor. Éramos nosotros quienes no estábamos disponibles para percibirlas. Piensa en cuántas veces alguien intentó acercarse a ti mientras estabas emocionalmente obsesionado con quien se alejaba. Cuántas oportunidades parecían insignificantes porque necesitabas que tu gran oportunidad viniera acompañada de reconocimiento. ¿Cuántas conversaciones importantes ignoraste porque estabas demasiado ocupado intentando hacer que una sola puerta cerrada se abriera? Cuando el conflicto interno disminuye, tu atención cambia. Y cuando tu atención cambia, el mundo parece cambiar contigo. Empecé a sospechar de esto cuando me di cuenta de que algunas de mis coincidencias aparecieron exactamente después de que dejé de insistir en obtener resultados específicos. No porque hubiera descubierto algún secreto cósmico, simplemente era capaz de ver más. Y tal vez, por eso esta etapa provoca una sensación tan difícil de explicar. Piensas en algo y encuentras una referencia inesperada. Tomas una decisión y comienzan a aparecer personas compatibles con esa elección. Una conversación ocurre justo en el momento indicado, pero aquí existe un peligro. Cuando estamos desesperados por encontrar significado, cualquier coincidencia puede convertirse en una profecía. Un mensaje no significa necesariamente que esa persona sea tu destino. Encontrarte repetidamente con un símbolo no significa que debas renunciar a tu trabajo mañana. A veces, una coincidencia es simplemente una coincidencia. La cuestión psicológica es otra. ¿Por qué eso adquirió significado para ti precisamente ahora? Esa pregunta es mucho más incómoda, porque tal vez el acontecimiento externo no te esté diciendo lo que debes hacer. Tal vez simplemente esté revelando aquello que ya comenzó a moverse dentro de ti. Y entonces surge una inversión curiosa. Antes, perseguías. Ahora percibes. Antes cualquier demora parecía un rechazo. Ahora algunas demoras parecen información. Antes intentabas encajar todas las oportunidades dentro del plan que habías construido. Ahora comienzas a percibir posibilidades que ese plan jamás te habría permitido ver. Tal vez este sea el momento en que muchas personas dicen, de repente, todo empezó a suceder. Pero no fue de repente. Hubo años de errores, repeticiones, vergüenza, decisiones tomadas para complacer a los demás, relaciones mantenidas por miedo y noches enteras intentando entender por qué nada avanzaba, hasta que algo dentro de ti se quedó lo suficientemente en silencio como para notar aquello que antes pasaba desapercibido. Y es precisamente ahí donde aparece la pregunta más extraña de este capítulo. Si cambiaste por dentro y comenzaste a ver un mundo diferente por fuera, ¿fue la realidad la que finalmente comenzó a responderte? ¿O fuiste tú quien finalmente estuvo disponible para responderle a la realidad? Tal vez la parte más extraña de una vida que empieza a ir bien sea darte cuenta de que no se parece a lo que habías imaginado. Yo creía que llegaría un momento en el que todo estaría resuelto. El dinero, las relaciones, el futuro, el miedo. Como si existiera una mañana específica en la que despertaría y finalmente sentiría, ahora sí comenzó mi vida. Esa mañana nunca llegó. Lo que llegó fue algo mucho más silencioso. Apareció un problema y no entré en pánico. Alguien se alejó y no fui detrás de esa persona. Una oportunidad terminó, y por primera vez, no convertí aquello en una sentencia sobre mi propio valor. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo ya había sucedido.
Seguía enfrentando pérdidas, incertidumbres y días difíciles. La diferencia era que ya no necesitaba perderme junto con ellos. Tal vez eso sea lo que todavía no has notado. Esperas una gran confirmación externa mientras pequeñas evidencias internas aparecen todos los días. Aquello que antes arruinaba toda tu semana ahora solo te afecta durante unas horas. El mensaje que antes habrías enviado impulsivamente se queda en borradores. Ya eres capaz de decepcionar a alguien sin abandonar inmediatamente tu decisión. Algunas personas todavía te hacen sentir nostalgia, pero finalmente entiendes que extrañar a alguien no significa que tengas que volver. Tal vez pasé demasiado tiempo esperando que la vida me diera una prueba de que todo estaría bien. Hoy entiendo que la prueba nunca estuvo en la ausencia de problemas. Estaba en la manera en que comencé a atravesarlos. Ya no necesitaba convertir cada silencio en abandono, cada rechazo en humillación y cada demora en fracaso. El mundo seguía siendo impredecible. Era yo quien ya no necesitaba derrumbarse cada vez que la vida contrariaba mis planes. Y eso cambia profundamente la manera en que avanzas, porque existe una enorme diferencia entre querer algo y necesitarlo para demostrar quién eres. Cuando lo necesitas, cualquier obstáculo se convierte en una amenaza. Cuando simplemente lo deseas, eres capaz de mirar la realidad tal como es. Tal vez esa persona no quiera quedarse, tal vez ese proyecto no funcione, tal vez la oportunidad que parecía perfecta desaparezca mañana. Pero ahora existe alguien dentro de ti capaz de permanecer cuando algo del mundo exterior se va. Por eso algunas puertas comienzan a parecer menos importantes. Ya no necesitas entrar en cualquier lugar solo para demostrar que fuiste elegido. Y tal vez el capítulo en el que todo empieza a salir bien no sea aquel en el que finalmente consigues controlar la vida. Tal vez sea aquel en el que la vida deja de necesitar obedecer tus planes para que tú puedas permanecer entero. Pasaste tanto tiempo buscando la puerta que lo cambiaría todo, que tal vez todavía no te has dado cuenta. Ya la cruzaste. Antes de terminar, quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí. Y no lo digo como esa típica formalidad de final de video. Mientras organizaba estas ideas, recordé una noche en particular en la que me quedé sentado dentro del auto después de llegar a casa. El motor ya estaba apagado, pero yo no podía bajar. No había ocurrido ninguna tragedia ese día, y ese era precisamente el problema. Simplemente estaba cansado de seguir siendo la misma persona frente a los mismos problemas. Y recuerdo haber pensado, ¿cuánto tiempo más voy a seguir viviendo así? No hubo respuesta. Solo ese silencio incómodo que aparece cuando empiezas a darte cuenta de que tal vez ya no puedes seguir culpando únicamente a las circunstancias por el lugar en el que te encuentras. Algunos de los cambios que llegaron después comenzaron ahí. No porque aquella noche hubiera entendido todo, sino porque finalmente ya no pude seguir fingiendo que no estaba viendo lo que ocurría. Por eso, si alguna parte de este video te hizo sentir incómodo, tal vez tocó exactamente ese lugar al que sueles ir cuando nadie te está mirando. Gracias por permanecer conmigo hasta aquí. No porque ahora tengas todas las respuestas, sino porque algunas preguntas requieren valentía incluso para ser escuchadas. Y ya que llegaste hasta el final después de hablar de complejos, sombra, abandono, coincidencias y una pequeña crisis existencial gratuita, tal vez suscribirte al canal sea la parte menos complicada de toda esta experiencia. Así que suscríbete. Y en los comentarios quiero hacerte una pregunta diferente. No necesitas contar toda tu vida, aunque aparentemente Internet fue inventado exactamente para eso. ¿Qué ha dejado de tener sentido para ti últimamente, aunque todavía no sepas explicar por qué? Voy a leerlos. Y si este video te encontró en una etapa extraña de tu vida, compártelo con esa persona que también parece estar atravesando algo en silencio. Ahora, sobre los videos que están apareciendo en tu pantalla, yo elegiría con cuidado, porque existe una parte de esta historia de la que todavía no hemos hablado.
Ya reconociste los patrones que repetías. Ya reconociste aquello que necesitabas dejar atrás. Pero todavía queda una pregunta más incómoda. ¿Qué sucede cuando la vida que pediste finalmente llega, pero tu antigua identidad intenta arrastrarte de vuelta? Tal vez uno de esos videos comience exactamente ahí. Nos vemos del otro lado.